con poder y sabiduría el Evangelio. Cuando nosotros vemos esta palabra así como, bueno, yo lo hablo o no lo hablo, nosotros tenemos que entender que el Evangelio siempre se va a hablar con poder y sabiduría, porque esto viene de lo alto, viene de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, de alguna manera llegamos con Cristo y aquí estamos. Y aparentemente nosotros, bueno, venimos y parece que nadie se fije en nosotros, pero Cristo sí se fija siempre en ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él siempre está ahí para bendecirnos. Todos venimos siempre con un propósito de alabar a Dios, pero también con un propósito. Necesito que Dios me ayude. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues ahora no va a ser así. Ahora va a ser al revés. Hoy te dice Dios, necesito de ti. Necesito de ti. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Pablo iba en ese camino, rumbo a Damasco, dice la palabra que Dios lo cegó con una luz poderosa, lo cegó y lo derribó de la cabalgadura, y ahí le cambió la vida a Pablo. Ahí comenzó una vida de Pablo, no de Saulo, una vida de, no es el nombre de Tarso, aunque nació ahí, pero un hombre distinto, un hombre nuevo, un hombre que Dios necesitaba de él. La Biblia le dijo a Ananías, es un hombre útil que me va a ser mucho, muy útil en el Evangelio. Vas a orar por él cuando él estaba ciego. Ahora Pablo, sabemos esto, que cuando Dios necesita algo de sus hijos, también les habla para decirles necesito algo de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy cuando vemos el título pensamos, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? Pues precisamente eso, que hablemos del Señor con todo nuestro corazón, en todo momento, en todo tiempo y con cualquier persona, sin importar que te topes con un cristiano y le hables de Cristo. Tal vez andaba frío y se levanta, o tal vez rehacen o levantan el gozo cuando platican de Cristo también. Entonces entendemos que Dios sí necesita de nosotros, pero obviamente nosotros necesitamos más de Él. Pero en este caso hablamos del Evangelio para extenderlo, hablar de Él y poder hacer su voluntad. La Biblia nos dice que Él nos pidió y dijo, id y llevad el Evangelio a toda criatura. También nos dijo, id y hacer discípulos. Nos dijo dos cosas. Eso necesita Dios de nosotros. Ahora, si Dios necesita eso de nosotros, que nos enseñaron en la Biblia, es el tiempo nosotros donde debemos hacer caso, entender cada momento. Yo sé que muchos lo hacen, pero no se conforme con lo que ha hecho. A veces traemos a una persona al Evangelio y decimos, ya traje una al Evangelio. Hermano, esto es imparable. Debemos siempre hablar de Cristo. Y voy a ponerte una comparativa, además de comparativa, un ejemplo que es Pablo. Pablo es un hombre, porque él vive, nos hizo vivir eternamente Dios, él está descansando, pero un día se va a levantar de entre los muertos y viviremos junto con Pablo y con Cristo en la eternidad. Y Pablo nos dejó una escritura en 1 Corintios 16:9 que quiero leerla. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No sé si ya esté funcionando las letras, estamos batallando. ¿No? Ok. Entonces vamos a leer la palabra ahí. En 1 Corintios 16:9, en el nombre de Jesús. ¿Listos? Fíjense lo que dice ahí la palabra. Dice, se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Pablo decía esto porque en Éfeso, esto iba a predicar en Éfeso, iba a hablar de la palabra en Éfeso. Y dice, se me abrieron muchas puertas en Éfeso. Se abrió mucho campo en Éfeso. Pero también tengo muchos opositores en Éfeso. Sin embargo, Pablo no desistió en ir porque no veía en la oposición, sino veía las puertas abiertas que tenía para llevar el Evangelio a Éfeso. Pablo era un hombre con mucho atrevimiento, con mucha osadía, un hombre lleno del Espíritu Santo, con mucha fe en lo que hacía, como nosotros. ¿Amén? A ver, ¿amén? A ver, entonces vamos bien, sí somos los mismos. Y si Dios quiere que hagamos eso, nosotros tenemos que pensar similar a Pablo. Porque Pablo, al ser transformado para hacer una obra del Señor, también vio estas situaciones, las cuales nosotros a veces tenemos puerta abierta
en una casa, la casa de la excomadre tuya, porque en Cristo ya no hay compadres ni comadres, hay hermanos nada más, y estás ahí con tu excomadre y estás hablando con ella, se te abrió una puerta grande para llevar el evangelio ahí. Pero resulta de que entrando a su casa te encuentras con sus hijos totalmente contrarios y su esposo no se diga. Pero tu amiga, ella sí quiere del evangelio. Entonces se abrió una puerta, pero va a haber oposición porque los que están ahí no quieren que hables de eso. No les parece bien que lleves lo que tú sabes. Sin embargo, nosotros no podemos detenernos en hacer la voluntad de Dios. Cuando se abre una puerta para ti en hablar del evangelio, tú no veas la oposición, ve la oportunidad de hablar del evangelio, porque eso te va a llevar a hacer cumplir la voluntad de Dios en los detalles que Dios quiere que hables en ese lugar. Nosotros como cristianos somos muy asediados, somos no muy recibidos, no nos aceptan mucho porque somos aleluyas, porque somos cristianos, porque somos un poquito distinto o un mucho distinto al mundo y no aceptan la palabra de Dios, porque muchos que están en el mundo no están en la misma corriente que tú llevas. Entonces no hay una empatía, hay una separación, pero cuando se abre un poquito la puerta, basta que se abra tantito o toda la puerta para llevar el evangelio a una familia o a tu pariente o a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, a todos, a tus amigos. Dios me menciona a Pablo como el hombre que nunca veía los obstáculos, sino veía las oportunidades de poder llegar a donde él llevaría el evangelio de Cristo. Todos nosotros caminamos y hablamos de Cristo y nos parece un tanto bueno y bonito. Disfrutamos cuando una persona es tocada. Y lo primero que comentamos, la tocó el Señor, pero su esposo estaba bien enojado. Gloria a Dios. Los viejos son los que siempre se enojan, ¿sí o no? Y los hombres no dijeron nada. Normalmente el hombre no quiere. La primera que siempre va a querer es la mujer. Normalmente, no siempre, pero normalmente la mujer es la primera que acepta el evangelio. Bendita las mujeres, porque por ahí entra mucho evangelio a muchos hogares. Amén. Entonces, si vemos esta escritura, ya nos damos cuenta que para nosotros no hay una oposición que nos interrumpa hacer la obra de Dios, porque Dios nos está pidiendo en este tiempo que hagamos su obra. ¿Sabes cómo se va a llamar el congreso? Te lo voy a decir. La cosecha está lista. ¿Qué se necesita para levantar la cosecha? Obreros. No vas a decir tractores, no, obreros que quieran trabajar en la cosecha del Señor. Desde el tiempo de Cristo dijo, levanten su mirada y miren, la cosecha está lista, están blancos los campos. Imagínate ahorita que ya mero viene Jesucristo, ¿cómo no estarán más blancos que antes? Dios nos enseña que este tiempo es el tiempo de más cosecha que vamos a levantar nosotros, pero el pueblo de Dios tiene que despertar al llamamiento de Dios en este tiempo. La trompeta está llamando en este momento para llevar el evangelio, para que no midas un lugar que no se pueda, mide donde quiera que puedas ir, hazlo. Dios no quiere que seamos personas que nos apoyemos en todo mundo. Él quiere que te apoyes en Él solamente y que hables del evangelio. Mucha gente culpa a los pastores. No, pues el pastor no organiza nada del evangelio. Eso se llama, ¿cómo me puedo justificar a mi flojera? Nosotros todos tenemos que hacer la voluntad de Dios. Cada uno es un evangelista. Adentro de ti va un hombre que es evangelista. Va un hombre que ciertamente tiene un corazón que cuida a otro. Es un corazón que ama a las ovejas. Es un corazón de pastor. Y un pastor no es el que tiene una iglesia, sino el que sabe pastorear a quienes les habla. Porque son ovejitas que Dios te hizo, puso a tu lado. A veces le digo, hermanos, le encargo a su visita, al que trajo, pastoreela. Porque usted la conoce más, usted está su vecina, está cerquita. Cuando nosotros no hacemos eso, entonces no nos interesa mucho la obra. Cuando a la persona no le interesa que la cuidemos, no es culpa de nosotros, pero sí es responsabilidad estar hablando hasta que todo aquello
cambie en el nombre de Jesús. Yo creo que en este tiempo que Dios nos está entregando este congreso y que ha venido hablando Dios de esto desde el año pasado, es un tiempo donde la iglesia va a comenzar a trabajar. ¿Cómo es que alcanzamos más gente? Le voy a decir. Supongamos que yo voy a trabajar como pastor a la colonia, no sé, Roma, la colonia Roma. Y yo voy y trabajo ahí y hago una célula, e invitan a 5 hermanos. Y esos 5 se convierten todos y vienen a la iglesia. Y luego batallo con uno que no viene, que sí viene, que no quiere aprender, que sí quiere aprender. Y sigo con ellos hasta que se establecen. Pero ¿cómo alcanzamos más almas? Le voy a decir. Si usted dice, pastor, no se preocupe, yo le ayudo con uno. Uno de los que usted pesque, usted lleve a la presencia de Dios. Cuando usted le habla a una persona de Cristo, usted déle seguimiento a esa persona. Y lo verá que si nosotros aquí somos 700 o más o menos, imagine que cada uno de nosotros evangelice a uno por año. ¿Cuántos seríamos a la vuelta del año? ¿Cuántos? No sabemos, los multiplicamos simplemente, 2. Seríamos como 1,700, 1,400. Pero no es porque yo quiera tener 1,400. No es el interés mío. No es el interés tener multitudes tampoco. El interés mío es que Dios se agrade del trabajo que hacemos para Él. Que sepa que lo que estás haciendo tú como oveja, participando en el crecimiento de la obra de Dios, cada uno lo vamos a hacer. Y tenemos que llevarlo a cabo. Cuando vemos a Pablo en esto, dice la Escritura que Pablo predicaba en Tesalónica, en Berea, en Éfeso, pero dice la Escritura que uno de los días después de que estuvo en Tesalónica, la gente lo maltrató mucho a Pablo. Y se fue a Berea y estuvo predicando, dijo, válgame, esta gente es muy cordial conmigo. Y estuvo muy contento en Berea. Y él estaba tan feliz, se convirtieron judíos y griegos al evangelio. Y cuando estaba en eso, dice la Escritura, que de repente allá en Tesalónica se levantó un grupo de rebeldes y comenzaron a decir, vamos a Berea porque allá está Pablo y está predicando, vamos a arruinarle lo que está haciendo. Y se fueron hasta Berea. Y cuando supieron los hermanos de Berea que venían los de Tesalónica a tratar de prenderlo y maltratarlo, dice que lo tomaron y lo llevaron hasta la costa y lo llevaron rumbo a Atenas porque él quería ir a Atenas. Dijo, ¿saben qué? Déjenme en Atenas. Se quedó Timoteo y Silas allá con los hermanos de Berea, y estando Pablo solo comenzó a meditar y les dijo a los que lo llevaron, cuando se regresen traigan a Timoteo y a Silas, porque es importante, me urge que vengan para acá. ¿Por qué Pablo quería tener a Silas y a Timoteo? Porque Pablo solo se sentía abandonado, tal vez no. Porque Pablo sabía que eran fieles sus discípulos y le iban a ayudar a hacer crecer la obra en Atenas. Y llegaron Silas y Timoteo a Atenas. Pero dice la palabra que Pablo se entristeció tanto cuando llegó a Atenas y vio y dijo, miren nada más cuánto idolatría hay aquí en Atenas. Dice que veía en todas partes ídolos. Donde quiera había ídolos y nichos, y Pablo, lo que decía, no es posible tanta idolatría. Y ahí había judíos ya convertidos, y les habló a los judíos en la sinagoga, otros se convirtieron, y comenzó Pablo a ver la situación en lo que se refiere al evangelio, y entonces de repente vio ahí, por ahí, uno de los nichos que decía, este nicho es para el Dios no conocido. Y ese nicho decía, ese Dios que tienen ahí ustedes que no conocen, hoy se los vengo a presentar para que lo conozcan. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el verdadero, no todos los demás. Y se le hizo un problema a Pablo. Cuando yo estuve en Líbano, yo fui a un lugar que se llama Baalbek. Está hacia la montaña de lo que es el Monte Hebrón, y ahí estuve yo brincando el Monte Hebrón. Ahí está Damasco y son pueblos sirios. Y cuando fuimos ahí, fuimos ya tarde, no había mucha gente.
Había nomás un hombre con un camello, porque de ahí para allá sí es desierto. Lo que es Líbano no es desierto, ahí no hay camellos. En donde hay es en Damasco. Ni en Israel hay camellos hasta Egipto. Cuando yo vi eso, estuve ahí y entonces comenzamos a meternos a todas las reuniones donde Pablo estuvo, también lo golpearon ahí. Y me decía un muchacho, el amigo mío, Carlos, decía, mira todo esto, mira lo que dice ahí, tenía un cuadrito, especialmente ese, el dicho, todos los demás no tenían nada más ese, y decía, este nicho, o en otra palabra, decía, está consagrado para el Dios no conocido. Pero había 390 ídolos en ese lugar. Y dice que todavía estaban generando dioses e ídolos. Yo fui a muchos lugares, perdone lo que le voy a decir, pero fui nomás como investigador. Estuve ahí en la casa de San Jorge, un gran dios de los libaneses, de todo el mundo árabe. Estuve con la casa de Charbel, entré en una casa chiquita, chaparra, rara. Y ahí ahí vivía ese señor, según dicen. Porque en esa ciudad lo tienen como abierto y dicen, Charbel nos va a salvar. Y comencé a decirle yo, ¿cómo que te va a salvar ese barbón? El que te va a salvar es Cristo. Y comencé a predicar por toda esa parte del Líbano. Llegamos a muchas partes, predicamos a reyes para gloria de Dios y a gobernantes. Estuvimos en peligro de muerte, pero Dios me llevó a llevar el evangelio y lo dejamos bien establecido. Llevamos sanidad y Cristo se manifestó y Dios salvó a muchos en ese tiempo. Y entendí yo lo que Pablo hablaba. Pablo lo decía porque en realidad hay mucha idolatría. Grecia es uno de los grandes idólatras del mundo. Se contagió Roma. Muchos dioses se fueron con los romanos, de los de Grecia. Y entendemos que los griegos son filósofos, grandes conocedores de las matemáticas, grandes hombres de conocimiento, grandes estudiosos. Todo tienen, menos al Señor. Y nos damos cuenta de una cosa. Pablo, al decirnos esto, nos habla claramente que él lo que hacía era publicar. Dice, mientras llega Timoteo y Silas, yo voy a tomar tiempo para hablar de Dios. Y dice que se paraba en los mercados de ahí, de Atenas, y comenzaba a hablar de la palabra, y les instruía, y se convertían, y se iba a las plazas, y hablaba Pablo del evangelio, y se convertían, y andaba solo. No estaba ni Timoteo, ni tampoco estaba Silas, hasta después llegaron, pero él no perdía tiempo en hablar de la palabra de Dios. En un mundo tan contrario en Grecia, en un mundo que él no podía sostenerlo solamente con el poder de Dios. Una de las cosas que yo veo en la Escritura es que ahí había muchos filósofos hasta la fecha. Hay muchas filosofías en Grecia. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos en Grecia. Mucha mitología, pura mentira. Y todo eso se refería a que los hombres pusieran sus ojos en la mitología griega, en los ídolos que tenían, en cantidad de cosas que hasta la fecha muchos creen. Pablo siguió predicando el evangelio, tratando de derribar toda idolatría y mentira que tenían los griegos. Y una de las cosas cuando él estaba hablando y decía, hay un Dios que ustedes pusieron ahí, ese Dios es el eterno Dios, ese Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, y que tú cuando creas y mueras, tú vas a ir a la vida eterna, pero vas a levantarte entre los muertos. Y comenzó a hablar de la resurrección de los muertos poderosamente Pablo. Y cuando estaba Pablo hablando de todo esto, gloria a Dios, todos lo veían, pero de repente vino la filosofía. Y comenzó a cambiar todo esto. Los epicúreos y los estoicos son personas que estaban en ese lugar. Hay una escuela hasta de eso en Atenas, donde los autores o los que levantaron estas creencias tenían universidades que los enseñaban a eso, a la gente. ¿Qué es lo que hablaban las personas, los epicúreos? Ellos hablaban de que la gente debía de ser feliz a cualquier costa, sin perjudicar el cuerpo ni tampoco el alma. Era una manera de ser feliz, muy humana.
Los estoicos pensaban ellos que la manera de alcanzarlo todo es no haciendo lo malo y portándose bien, teniendo paz en el alma consigo mismos. Y eso es lo que enseñaban a todo Grecia y parte de Roma, y todo el que iba entraba en esa universidad. Y todos conocían, hay muchas filosofías en Grecia. Sin embargo, Pablo cuando comenzaron esas personas, los epicúreos y los estoicos, comenzaron a decirle: cállate, charlatán, estás hablando tonterías, le decían. Entonces nos damos cuenta que había una oposición. No había una puerta abierta, pero había una oposición. Pero Pablo no vio la oposición, sino vio la oportunidad de tanta idolatría a ver una transformación de toda Grecia. Cuando le decían esto, le decían: ¿qué dioses extraños nos hablas? ¿De qué se está tratando esto? Tan así eran idólatras que sabes que cuando Pablo les decía: un día, si ustedes se convierten al evangelio, se levantarán de los muertos, habrá resurrección en sus vidas. Y al final comienzan diciendo estos filósofos: mira nada más, nos trae la diosa de la resurrección. Imagínate hasta dónde pensaban y inventaban dioses. Se molestaron con Pablo y lo mandaron al Areópago a que lo juzgaran, al concilio de ese lugar, y comenzaron a juzgarlo. Pero cuando entraron le dijeron, uno de los magistrados que estaba ahí: se ve interesante lo que tú platicas. Comienza a platicarnos de lo que estás diciendo. Tenemos un Dios todopoderoso que ustedes adoran. Comenzó con lo mismo. Pero Él envió a su Hijo y murió en la cruz del Calvario. Pero Él ya está sentado a la diestra del Padre. Y todo el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y tendrán el día de la resurrección aquellos que estén muertos, y levantarán al cielo con el Señor y se irán con Él. Y comenzaron a interesarse. Lo callaron. Pero una de las cosas más hermosas que Dios nos enseña es que Pablo, al no callar a uno de los magistrados, a Damaris y a Dimas, los convenció el poder del Espíritu Santo y fueron transformados, y otros que estaban con ellos se adhirieron a Pablo y siguieron el Evangelio de Cristo, los del concilio griego. ¿Dónde está el poder de Dios para que esto suceda? En hombres y mujeres valientes a hablar de Cristo. En hombres y mujeres que se decidan a hacer la voluntad de Dios. Porque lo más cómodo es venir a escuchar palabra y estoy bien contento. Eso no es el evangelio. Esa es tu salvación. Y esto es el alimento. Pero Dios necesita de ti, tu boca, tus pies, tus manos, tu corazón, aleluya, para que hables de Él en las calles, en tu familia, que no calles, porque Dios va a hacer grandes cosas. La cosecha está lista y tú vas a ir a recogerla. Terminando esta oración, esta predicación, vamos a orar a Dios fuertemente. Yo te pido que si tú ves puertas cerradas, es buen principio en el nombre de Jesús. Si dices no se puede, aquí se va a poder, porque Dios me está mostrando que hay oposición. Y habiendo oposición hay salvación. Pablo nunca se desanimó. Grecia sigue contaminando al mundo. Roma sigue contaminando al mundo. Babilonia, Persia, Siria siguen contaminando al mundo con la idolatría del pueblo de Dios que salió de Israel. Y a todo mundo le quieren inventar dioses y santos. Y Dios es celoso. Él no quiere nadie que se atraviese entre Él y tú, solamente Jesucristo. Tenemos que entender que la gente que está viviendo esto debes de amarla porque tiene una grande fe. Ellos se hincan delante de un ídolo y creen eso. Es una fe equivocada, pero es una fe. Imagina cuando lleguen a Cristo, que vean su gloria. Bueno, tú eres uno de ellos.
¿Y ahora cómo estás? ¡Wow! ¡Qué bueno que conocí a Cristo! ¡Aleluya! Porque ahora sé la gloria más grande que tengo en mi corazón. Amemos a esa gente, no por lo que hace, sino por una fe que cuando lleguen a los pies de Cristo van a ser unos hombres y mujeres grandes en la fe también, pero en la verdadera fe de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios nos habla en la Escritura? Cuando nosotros vemos esto, dice la palabra que la sabiduría debe clamar en las plazas, en las entradas de la ciudad. Lo dice en Proverbios 1:21. Dice así: la sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Yo conozco hombres y mujeres locas para Cristo. ¿Cuántos locos hay aquí? Nos están viendo y van a venir a recogernos. La Biblia dice, me parece que está en 1 Corintios 5:13, si no me equivoco, dice que si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para nosotros mismos. ¿Cuántos locos quieren estar aquí? Oh, para Dios. Si yo hablo de esto y llego a una plaza, un día les dije que estaba yo iba en un avión, iba solo, esa vez no iba mi esposa conmigo, no recuerdo, creo que iba a Houston. El avión comenzó a temblar muy feo, muy feo. Dije, sangre de Cristo. Y si se cae el avión, Señor, bueno, me voy contigo. Y me dice el Señor, ¿y todos estos? Dentro de mí pensé, pues es tu problema. No te creas. Me dije, Señor, si pasa algo más grave y le anuncia el piloto que la cosa está brava, entonces yo me voy hasta el mero frente y les grito, ¡hey, entréguense a Cristo porque nos vamos a morir! Y imagínate cuántos levanto en un avionazo. Gloria a Dios. Y luego que caiga en medio del mar y yo quedo vive y todos los demás se murieron. Aleluya, sigo predicando el evangelio. Pero no, también me voy a ir en un avionazo, no estoy para menos. Lo que quiero insinuarte en esto es que nosotros tenemos que ser personas que clamemos en las calles, que clamemos en las plazas, que clamemos en nuestra propia casa. No importa que no te hagan caso, tú habla. ¿A poco a Pablo le hicieron caso? Lo tiraron a Lucas. Bueno, a Lucas no, porque Lucas es un apóstol. Pero no le hicieron caso. No le hicieron caso, pero muchos sí se convirtieron. Y en lo más difícil, así es que Dios te muestra que en lo más difícil, lo más complicado, ahí vas a levantar cosecha. En el Areópago, ahí estaban todos los del concilio, los que juzgaban a los griegos, y fueron a juzgar a Pablo por lo que estaba hablando y salieron convertidos, bendito sea Dios. Entonces nos da la palabra un entendimiento que cuando yo tengo el Espíritu Santo, cuando soy cristiano, yo debo proclamar las buenas nuevas a todo el mundo. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos tan cómodos en el nido que yo ya soy salvo. ¿Eres cristiano? Sí, soy, y de los buenos. Oye, pero ¿has alcanzado almas? No, ya me alcanzó Dios a mí. ¿Qué más quiere? Con Él lo tiene todo. Hermano, Dios hoy nos necesita. A veces tú necesitas de Dios, pero hoy no vengas con tu necesidad. Él se encarga de tu necesidad. Hoy quiere Dios de ti algo más. Que comiences a hablar. Que el domingo que entra, que el miércoles, que entre semana, vayas a ver una alma de Dios que necesita oración. ¿A poco se te dificulta mucho decir, Señor, bendice a mi amiga que se llama Gloria y te pido que la bendigas, te abre su corazón, sálvala mi Señor, en el nombre de Jesús, gracias Padre? Es muy difícil hacer esa oración. No necesitas una oración muy elocuente o muy adornada, sino lo que necesitas es decisión de hablar. ¿De acuerdo? Hoy no nos está regañando Dios, nos está pidiendo. Desde el tiempo de Juan el Bautista, dice la Escritura,
que cuando él comenzó a predicar ya había mucha oposición. Pero también Juan hablaba un poco pesado. Les dijo, generación de víboras. Óigame, pues háblale más tranquilo, ¿eh? ¿Quién te va a hacer caso a ti, Juan? Sin embargo, era su carácter, era su manera de expresarse, pero aunque se equivocó Juan, y para mí es un error decir, ¿cómo te van a creer ofendiendo a la gente? Háblales del amor de Cristo, aunque él todavía no conocía mucho de esto, comenzó a hablar así, y respeto lo que dijo Juan. Pero sin embargo, nosotros vamos a hablar con el amor que Dios te dio en tu corazón, con la sabiduría que Dios te dio, con el entendimiento que tienes de parte de Cristo, y vas a hablar. Porque antes la palabra, cuando comenzaba Juan, todo era contrario, muy difícil. Cuando vino Cristo también era difícil, ahorita también es difícil. Pero lo más importante, dice la palabra, que el evangelio sufre violencia, o sea, hay contrariedad. Mas los violentos, ¿qué? ¿Quiénes son los violentos? Los que tú les vas a hablar. Claro que hay oposición. Llegas a la casa donde está la pareja, el matrimonio, no falta el hijo que llega ahí. Mamá, ¿quiénes son estos? Son los aleluyos. Sí, hijo, es que vienen. No los quiero ver aquí. Sufre violencia el evangelio, pero los violentos lo arrebatan. ¿Qué dice la mamá? Hijito, lo siento mucho, yo voy a oír. Esos son los violentos, los que quieren arrebatar y establecer el evangelio en ellos. Ahora, no te creas que todos van a pensar como te estoy diciendo. Hay unos que tú les vas a hablar y vas a durar a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 40 años. Y a los 40 te dicen, ahora sí. Que mucha gente quiere a la primera de cambio todo. Y no siempre. A veces sí. Es un toque de cambio total y todo es transformado. ¿A cuántos Dios no los tocó así? Llegaron a la iglesia, o llegaron a un culto, a una reunión, o a una oración y ¡fum! Los tocó Dios y cambió todo y jamás se separaron de Dios. Porque Dios trabaja de muchas maneras. Según el corazón que sea duro, Dios trabaja y rompe un día el corazón. Pero los que son o se disponen a Dios, Dios los toma con amor y les enseña el camino que Él tenía preparado para ellos. Algo importante en la vida de nosotros. A veces queremos hablar a la gente lo que oímos en internet. Es que un predicador dijo que trataron las palabras bien locas, bien equivocadas. Usted no se basó en la palabra y enseñó mal al que quería enseñar. La Biblia nos enseña que no escuchemos a nadie que los atrape con filosofías huecas, porque hay muchas filosofías totalmente humanas, no de Cristo, lo dice en la Escritura, en Colosenses 2:8, no lo voy a leer. Pero sí es importante que entendamos que nuestra base principal es la Biblia. Si usted lee mal, dice, no, es que, pastor, es que leo bien despacito. Hermano, ya todas las facilidades están puestas. Abre el celular, baje una Biblia y si quiere entenderla mejor, baje la Biblia en traducción lengua actualizada y la va a entender muy bien. Que se la narre si no quiere leer. La cosa es querer hacerlo. Entonces nosotros todos queremos a predicar la palabra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Están como muy amén, ¿verdad? Ahí le va. Nosotros cuando vemos que una persona no quiere con Dios y le decimos, hombre, mira, si es re bonito, la palabra de Dios es tan bonita, tú deberías de venir al culto, el pastor canoso predica bien raro, pero está bueno. No. Ay, ¿cómo lo llevaré Comienzas a rascarte la cabeza. No te rasques la cabeza. Dile al Señor, te lo encargo. Ay, te lo encargo. Porque mira lo que pasa cuando tú hablas con Dios. Tú tienes el poder, fíjate, el poder de Dios para conectar al hombre con Dios a través de Jesús. Dice la Escritura que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Es tuyo, te lo dio Dios. Entonces no me digas, pues ¿cómo le hago? Ya te lo dio, solo practícalo.
Pero voy y no quieren, no está en que quieran o no, está en que tú sigas siendo esa persona que lleva la palabra hasta que este día ese corazón se rompe por el poder de Dios. Ezequiel dice que él mete su mano y saca un corazón de piedra, lo vuelve a meter y deja un corazón de carne. El hombre cambiado. ¿Cuántos ya quieran bien duros? Levante la mano los duros. Wow. Mira, y son los más suavecitos ahora. De veras yo los conozco. Son tan lindos, tan tiernos. Pero antes eran bien tremendos. Pero Dios cambia todo. Entonces no te desesperes cuando no te escuches. Dios va a cambiar todo. La Biblia me enseña en 2 Corintios 10:5. Pon atención a esta palabra. Hasta el hermano, mire emocionado. Yo también era duro, hermano. A ver. Miren lo que dice la palabra ahí. Dice, destruimos, habla en lo particular. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Hasta ahí. ¿Por qué nosotros hacemos que se rompa eso? ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Espíritu Santo que ve en nosotros, dice que convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Antes ustedes no querían, ¿y por qué ahora sí quieren? Entonces, compárense con los que no quieren y digan, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Sí o no? Sí se puede. No veas a tu pareja, a tu hijo, a tu esposa, a tu tío, a tu tía, a tu hermano, como una persona difícil. Velo como el reto de que en un tiempo más adelante va a ser un hijo de Dios en poder. ¿Sí o no? Pablo no pensaba distinto. Pablo decía, se me abrieron puertas, aunque hay oposición, yo voy a Éfeso. Yo voy a Éfeso. Y voy a estar con ellos. Pablo me enseña tantas cosas y cuando hablamos de esto, destruiremos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Cómo no son los arrogantes? Ignorante me va a enseñar a mí. Porque los que no conocen a Dios y saben mucho, se creen mucho como tú y yo antes. ¿Quiénes son aquí hombres estudiados aquí que digan, yo estudié ingeniería, yo estudié letras, filosofía? Y así hablan muchos, incluso hay cristianos religiosos que así hablan. Amado hermano, nosotros. Pues, ¿qué es eso, hombre? ¿Qué es eso? Debe ser uno sencillo, simple, sencillito, así. Amigo, ahí te va, tómala, dámela, te la doy. Anda, ¿listo? Está bien, perfecto. Dios es muy sencillo para salvar. Dios no se utiliza filosofía, no. Fíjate, la palabra cuando me dice que Él derriba el orgullo, vamos a hablar también la arrogancia que impide que el hombre conozca a Dios. Dice, nosotros la vamos a destruir, no por nuestros méritos ni por nosotros mismos, sino porque llevamos un poder dentro de nosotros que cuando dejamos la palabra, el ministerio de la reconciliación sigue trabajando, aunque ya no esté con la persona. Ya me fui y sigue trabajando. ¿Quién sigue trabajando? El Espíritu de Dios. Él convence al pecador de pecado. Él lo convence de justicia y de juicio. Y entonces las cosas cambian. Y tú te sientes muy orgullosa. Yo fui el que le hablé, pero tú qué hiciste, nomás abriste la boca, el que hizo todo fue Dios. Pero sí no necesita Dios para eso. Sigue diciendo la palabra, dice, capturamos los pensamientos rebeldes. ¿Cómo? Capturamos los pensamientos rebeldes. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Quién es esa persona que está hablando aquí? Todos nosotros. Entonces no está difícil. Nada más no te la creas que tú la haces porque eso viene del reino y te lo prestó Dios para llevar el evangelio.
Pero los cristianos nos hemos acostumbrado, muy bonito, hermoso, hacer fiestas entre los cristianos. Vamos a hacer una tamalada para estar todos juntos. Cada rato hay hermanos, vamos a tu casa y no sé, contamos algún cuento, o leemos la Biblia, nomás los hermanos. Somos bien bonitos todos, muy unidos. ¿Para qué sirve una iglesia así? La unidad no está en el evento, la unidad está en el crecimiento, a llevar el evangelio, una unidad espiritual que pretende alcanzar el objetivo de Cristo en la tierra. Yo no digo que no debamos hacer un convivio, pero que no redunde la iglesia en convivio, sino en una unidad del cuerpo de Cristo para hacer crecer la iglesia. Digan amén. De que me lo están viendo allá. Ayúdame con el teclado, hijo. Ya voy a terminar. Primeramente Dios, ayúdeme a terminar. Si vemos esta palabra en otra escritura, en la Reina Valera 60, dice porque llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y cautivo quiere decir encarcelado. Y también entendemos que Dios nos muestra que Él quita toda la sabiduría humana, o sea, la transforma a obediencia a Dios. Vamos a 1 Corintios 1:19. Miren lo que dice ahí. ¿Cuánta gente no le han hablado a ustedes? ¿Sí o no? Hormita les lleva conos, les lleva Biblia, pero ha habido frutos, sí. No le hace que una, pero ha habido frutos. ¿Cuántos vamos a llevar a Cristo? Vamos a comenzar a hablar. Hay un dicho que dice el mundo, dice, los cristianos hablan tanto de Dios, ¿de quién no hablarán? Pero no tenemos tiempo para hablar de la gente, solamente de Dios. ¿De acuerdo? Mire lo que dice la Biblia, ponga atención. 1 Corintios 1:19. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Quién dice esto? Obviamente Pablo, pero Dios lo está hablando. Entonces, cuando viene un griego a hablarte de la manera que le habló a Pablo, por eso los convenció en el concilio, porque su sabiduría no era tan grande como la de Dios. Y yo, supuestamente el ignorante Pablo, hablarles ahí, y ese que veían como ridículo o charlatán, convenció el concilio y se convirtieron a Cristo. Entonces, todos los hombres que ves que son muy sácale punta, que tienen grandes puestos, que saben mucha filosofía, son muy preparados, son grandes médicos, son grandes maestros, son todo lo que quieras tú, no es nada delante de la presencia de Dios. Porque la sabiduría humana, Dios la aplaca para meter su sabiduría y cambiar al hombre. Es bien importante entender. Todos los que estamos aquí tenemos nuestro orgullo cuando queríamos y presumíamos de lo que sabíamos o de lo que sabemos. Pero te voy a decir una cosa. Presume mejor de lo que eres. Es más grande que la inteligencia y la sabiduría humana. Mejor di, yo soy hijo de un rey. Y mi rey es el dueño de toda la sabiduría. Y Él me comparte de su sabiduría. Él me da grandes cosas a mí. Aunque te digan ridículo, no le hace. No le hace. Y luego continúa diciendo en el versículo 1 Corintios 1:20. ¿Dónde deja eso a la filosofía, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Y no es burla, es para que entendamos
que lo que llevamos ahora es más grande que la sabiduría que tenías antes o que tienes. Ponla bajo. Dios, no la subas porque ahí se llama soberbia. Ponla bajo, Dios. Ese conocimiento te sirve, pero primero que sea Dios ante todas las cosas. El dinero tampoco. Ese es un Dios también, el dinero. Cuidado, hermano. No cambies a Dios por nada. Te voy a enseñar algo que a veces nosotros no entendemos, pero recordándome a los que estaban en ese lugar del concilio, cuando Dionisio y Dámaris fueron convertidos, ¿cómo se quedaría el jefe de ellos cuando dijeron ellos: señor magistrado, le creemos a Pablo porque ya me cautivó la mente, ya pienso distinto, no sé por qué, pero sí le pude creer a él. Él me convenció, él me cambió, pienso distinto, señor magistrado, seguiré trabajando aquí, pero bajo esta doctrina de Jesucristo. ¿Cómo se quedó la sabiduría ahí? ¿Cómo que cambias esto por eso ridículo? No, perdone, lo ridículo es esto. Lo ridículo es esto. Entendemos una cosa, hermano mío, cuando ponemos como algo grande delante de nosotros, como en la cúspide al Señor Jesús, nosotros impactamos al mundo. El mundo siempre va a pensar que nosotros somos ridículos, pero siempre los vamos a ridiculizar. ¿Sabes por qué? No porque seamos orgullosos, sino porque al fin de todo van a venir a pedirte ayuda. Un día me dijo un médico, cuando Dios me permitió que mi papá volviera a vivir después de muerto, llegué, yo oré por él. Después de 20 minutos, papá a los 5 minutos despierta. Se acerca a un doctor y me dice: ¿qué pasó? No, le digo: pues que usted me dijo que estaba muerto. Y no está muerto, solo estaba dormido. ¿Cómo que sí? ¿Cómo dice usted eso? No, es que sabe una cosa, yo hablé con Dios, el que lo mueve a usted. Y este hombre hizo caso a la voz de Dios cuando la ciencia médica ya lo había matado. Dios le dijo: no te mueras todavía, vive otro año más. Entonces, ¿qué quedó en ridículo? ¿El dictamen final o el dictamen de Cristo cuando vio sus ojos abiertos? Perdonen todos los doctores, mi hija, perdona tú también, todos los doctores. Yo los quiero mucho, yo creo en la ciencia médica también, sí creo. Pero antes que la ciencia médica, mi Dios Todopoderoso. Antes que todo, Él es primero. Den un aplauso al Rey. Primera de Corintios 1:18 dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. ¿Cómo es posible que tú digas que no vas a morir jamás? No, es que yo ya soy eterno desde ahorita, siéndole fiel a Dios. Pero te vas a morir. No, sí me voy a ir al pozo, pero no me voy a morir para ti. Solamente me voy a dormir. Es ridículo lo que piensan. No, pues piensa ridículo, pero si tú no piensas como yo, tú sí te quedas ahí hasta el final, hasta el juicio final. ¿Qué prefieres? ¿Un loco o un condenado a muerte? Le digo yo a algunas personas. Dice: pues no, en realidad un loco. Bueno, entonces agrégate con los locos, vente. Agrégate con los locos. Tenemos que entender, hermano, que el mundo nos dice ridículos, pero nosotros somos eternos si mantenemos nuestra vida en Cristo.
para gloria de Dios. Una de las cosas que dice la Biblia, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios el que nos mantiene aquí y podemos llevar a otros a lo mismo. Amigos míos, despiértese, usted que duerme, y la a Cristo. ¿Sabe por qué le digo esto? Y me lo digo a mí mismo, porque a veces vivimos tan enquacerados en la vida diaria que nos olvidamos de lo que hoy Cristo nos llamó desde hace tiempo, pero hoy nos recordó que nos necesita. Yo lo necesito como una bocina en la tierra. Cuando Jeremías decía, ya no voy a hablar de ti, es más, no, porque tú siempre haces que hable cosas de muerte, quiere pura violencia contigo, Señor, ya no voy a hablar de ti, es más, ya. Y se fue Jeremías. Pero Dios lo buscó porque sabía que había hablado de él. Jeremías, oye, ¿qué te pasa, Jeremías? No me gusta, no me gusta. Ok, está bien, perfecto. Dice que lo hizo sentir un fuego que quemaba entre sus huesos. ¿Sabes qué significa eso? El deseo ardiente de volver a servir a Dios. No podía parar. En su mente había no, pero en su corazón decía sí. Y decía, me sedujiste y caí en tu seducción. Lo que quise decirte con esta palabra es que Dios necesitaba a Jeremías para hablar. Dios necesitaba a Elías para hablar. Por eso le dijo, ¿por qué te escondes, Elías? Pues es que Jezabel me quiere matar. No, hombre, no te va a matar. Y si te mata, se la ve conmigo. Vete para allá. Vas a ir para allá. Todavía hay un trabajo que hacer allá. Imagínate Dios pidiéndonos un favor, que vayamos para allá. Dios te está hablando a ti y a mí igual que Elías y Jeremías. Te está hablando igual que Pablo cuando lo derribó del caballo. Ándale, yo te invito, mira, conmigo no pierdes, conmigo ganas, yo soy el dueño de todo, lo que tú hagas por mí, yo lo hago 2 veces o 3 veces más por ti, pero hazme caso. ¿Qué te cuesta ir a hablarle a un alma? Quiero salvar mucho mundo, ahorita hay mucha cosecha. Podrá haber gente que diga, Señor, que se te echa a perder todo el tomate que tienes, yo no lo voy a recoger. Imagínate. ¿Se le dificultaría a Dios para eso? No. Él levanta gente de otros lados y comienza a levantar. Una iglesia que, perdone, usted no es flojo. Un poquito, pero no tanto. Una iglesia que es floja no crece. Una iglesia que no se preocupa por las almas, que no se preocupa, comienza a deteriorarse y a perder sus filigres, su gente. Comienza a perder. Porque Dios le da talentos al que ya le dio y los hace multiplicar. Entonces, si usted multiplica lo que le dio Dios, Dios le va a bendecir a usted en esta vida y en la venidera. ¿Qué nos cuesta? A ver, ¿cuántos van a hablar de Cristo? No, levanten su mano porque va a haber una foto celestial. Mira nada más. Bueno, tú tienes a la niña cargada, te la valgo. Todos, amén, hermano. Me gusta como le hace, hermano. Trae vigor, trae gozo. Les digo una cosa. Mucha gente dice, es que yo estoy enfermo. No es cierto, usted no está enfermo. Es que yo estoy viejo. No es cierto, usted no está viejo. Sí, pastor, mire mis años. No es cierto. Míreme a mí. A mis 80 años. No se cree, hermano, no, el pastor está bien viejita. No. Lo que le quiero decir es que no hay una posición para hacer la obra de Dios. Es que me faltan fuerzas. Vamos a pedir fuerzas como las del búfalo. Es que, pastor, me falta fe. Vamos a pedirle al que da la fe para que tengas fe.
Es que estoy viejo. Dios multiplica las fuerzas donde no las hay. ¿Qué más te puedo decir? Es que estoy joven, tengo inquietud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque pasará el tiempo y te vas a hacer viejo y vas a decir, no hice nada en la vida. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Todos que los demás están viejos o qué? A ver los que tienen arriba de 60, levanten la mano. Somos jóvenes. Dije sí o no, hermano. Somos chamacos. Mire aquí está, levante la mano, hermano. ¿Cuántos tiene usted? 78 por ahí. O no sé cuántos, pero... ¿Y sabe qué hacer? ¿Sabe qué hacer? Se sienta a tomar café en el HB. ¿Es cierto? Y lo sienta. Aquí no hay, la palabra viejito no existe, ¿eh? Porque ya voy para allá y yo, no existe. Puros chavos. Aquí el chavo se va al HB, se sienta, reúne a sus amigos, a sus compas ahí. ¿Qué hiciste en el año del 26? No, pues nada. En el 11, pues no, todavía no nacía. Comienzan a platicar sus mejores años, pero al final comienzan a decirles, ¿sabes una cosa? Hay un tiempo de salvación. Cristo te ama, y comienza a hablarles del Evangelio. Y sabe que mucha gente ha oído palabra de Dios por él. Y luego le digo, ¿cómo se siente, hermano Santiago? ¿Se siente ya grande? Dijo, no, viejos los cerros. Es cierto, hermano. Y el hermano, me acaban de decir que Dios lo sanó del corazón, ¿sí o no, hermano? Papá Chagui, usted no se haga, a usted, ¿sí? ¿Qué le dijo el doctor? Ya no tiene nada. Y ya lo querían mandar al pozo, mira. Pero Cristo dijo, no te mando al pozo porque tú vas a hablar de mi palabra. Tienes mucho que agradecer, me dijo el Señor, y les hablarás a muchos. Y muchos se convertirán por tu voz, porque serás una trompeta en la tierra en el nombre de Jesús. A ti te dijo lo mismo Dios. Sí, a ti no te hagas. Al de la barba de atrás. Levanta la mano. ¿Ya has hecho algo? ¿Verdad que no? Esperamos que venga otra palabra. Ya no busques otra palabra, ponte a trabajar. Todos nos debemos de poner a trabajar. ¿Qué te dijo Dios a ti? Que vendrían a muchos a Cristo por tu vida. Que tu marido vendría a Cristo por tu vida. Y tú lo crees, mijita, porque es un Dios tan poderoso. Él ya no baja. Ya no lo sacas de entre los muertos porque está vivo. Y te dijo, no me ves, pero te estoy hablando con mi palabra. Y mi palabra es verdad. Y se va a cumplir lo que te dije. Y se va a cumplir lo que te dije. Se va a cumplir lo que a cada uno nos dijo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Él es poderoso. Él es poderoso. Segunda de Timoteo, pase la alabanza, por favor. Segunda de Timoteo 2:25 dice: instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿Cuántos eran bien bravos cuando les hablaban del Evangelio? Díganle la verdad. Y el hermano era bien tremenda. Cuando le hablaban del Evangelio, ¿sí? ¿Quién más? Mírenlo, no, sí. Ahorita oramos por ustedes. No se crean. Yo sé que así eran, pero ahora somos otras personas. Somos los mismos, pero transformados en Cristo Jesús. Dice la palabra que le hablemos con ternura a la gente que no conoce. No le vas a sacar la espada y le atravieses el corazón y lo dejes malherido. No, háblale con ternura y con amor. Somos la sal de la tierra. Ponle sazón a tus palabras, dice la Escritura. El que es nuevo no conoce nada de esto. Tú sí. Y le vas a hablar con amor.
Un día me dijo una persona, yo vine a Cristo, pastor, por cómo me habló usted cuando me comenzó a hablar. Le dije, bueno, yo te hablé, pero no era yo. Entonces, ¿quién era? Qué buena pregunta me hizo. Dije, no, si era yo en realidad. Pero me basé a esta parte de la Biblia. Quise ser tierno, amoroso, y saqué la sabiduría y el poder que había en mí, ni sin darme cuenta, salió y se metió contigo. Esto es bien contagioso, hermanos. Tengan cuidado. Con el que hablen le van a contagiar, Así que contagien a medio mundo. Métanse entre los mercados donde hay mucha gente y contagia a todo el mundo en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Dile un fuerte aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Gracias, Señor. Fíjate, el cristiano no debe sacar el infierno, ni la culpa, ni la condenación. Porque cuando vemos a una persona, lo primero que le decimos, si no te conviertes, te vas al infierno. Oye, espérame, ¿quién me va a mandar al infierno? Dios. Pues no, que me va a salvar. Entendamos cómo se debe hablar el evangelio. A veces le sacamos el Apocalipsis y lo tenemos con los ojos todos asustados. Ni conocen. Y va a venir una bestia con cuernos y otra con pico y otra con... Si no te conviertes. Hermano, eso no es el evangelio. Eso le va a pasar a los que se quedan, a los cristianos mediocres, a los que no quisieron. Ahí les va a pasar, a nosotros no, ¿verdad que no? Se ve que aquí todos son bien fuertes en el evangelio. Aleluya. A un hombre, una mujer, háblele con amor, con ternura. Preséntele el amor de Cristo. ¿Por qué Cristo murió en la cruz por él? ¿A dónde va a ir después de la muerte? Una vez que ame a Cristo. Hay una esperanza para ti muy grande. Solo cree en Jesús. No, sí creo. Sí, pero hay cosas más grandes que debes de saber. Porque en ciertas religiones te dicen, sí creo, pero están como los griegos, tienen como 1000 imágenes. Entonces, por eso Pablo les hablaba, quiten eso. Solo a Cristo, solo a Cristo. Y aquí digo lo mismo, solo a Cristo. Somos cristianos. ¿Cómo somos? ¿Por qué va la unción en nosotros? Póngase de pie. Yo lo digo no en forma de burla, jamás lo diré. Pero cuando usted vaya a una casa donde esté llenos de monos, no vaya